En cierto aeropuerto internacional de Hungría, por alguna razón desconocida, las autoridades exigen trámites estrictos y documentos extra solo a los chilenos. ¿Qué misterio se esconde detrás de esto? La historia de hoy comienza de inmediato. Hola, me llamo Hepper y trabajo en el control de inmigración del Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest. Esta es mi pega, trabajo. Como oficial responsable de inmigración adscrito a la Policía Nacional de Hungría, sin darme cuenta ya han pasado 5 años. Cada vez que me siento en esta silla agobiante, no puedo evitar soltar un suspiro profundo. Recibir pasaportes, confirmar datos biométricos, revisar con lupa las visas y los historiales de estadía, esa es mi rutina diaria. Para los viajeros puede ser un momento tenso, pero para mí no es más que un trámite que se repite día tras día. Especialmente en estos tiempos donde el control de entrada se ha endurecido. Hungría juega un papel de zona de tránsito para inmigrantes irregulares que vienen de diversas regiones, intentando cruzar por aquí hacia Europa Occidental. Para evitar esto, desde la crisis de refugiados de 2015, el gobierno húngaro levantó cercas fronterizas firmes e implementó un control de bordes estricto. El gobierno, para reducir la inmigración ilegal, endureció aún más las políticas, estableciendo un sistema para arrestar y deportar rápidamente a los que cruzan ilegalmente, y al mismo tiempo aumentó las sanciones legales contra los coyotes y quienes se quedan de forma irregular. A pesar de todo, sigue habiendo gente intentando entrar a la mala. Aunque el número de personas de ciertas regiones ha bajado, los inmigrantes irregulares que fingen venir de países sudamericanos estables están aumentando gradualmente. Esa es la realidad. Hoy la fila, sin duda, será larga. Gente de todos los países se para frente a mí con distintas expresiones e historias. En los ojos de algunos se ve esperanza, mientras que en la cara de otros se nota el nerviosismo. Leer esas expresiones también es parte de mi pega. El primer viajero es un empresario gringo que viene por negocios. Revisé sus papeles, le hice un par de preguntas, respondió clarito y con confianza. No vi ningún problema, así que le puse el timbre de entrada. Luego vino una familia británica. Los papás y los cabros chicos, niños, tenían caras de felicidad pura, venían de vacaciones. Revisé los documentos, les sonreí un poco a los niños y los dejé pasar. En esos momentos cotidianos, de repente me doy cuenta de lo importante que es mi decisión. Un solo juicio puede cambiar el viaje, o incluso la vida de alguien. Especialmente últimamente, debo ser más cuidadoso. Las nuevas políticas aumentan, el proceso se vuelve más complejo. Amenazas de seguridad, estadías ilegales, pasaportes falsificados. Tengo que considerar todo eso y decidir rápido y bien. Un día, revisando el pasaporte de un viajero, noté algo sospechoso. El pasaporte estaba en un estado medio raro. Normalmente, lo mandaría al tiro, inmediatamente, a segunda revisión. Pero en su mirada sentí algo genuino. La intuición me dijo que era un viajero inocente. Así que actué diferente a lo habitual. Le pedí que me explicara y le pregunté qué onda con el pasaporte. Parecía dudar un poco, pero contestó con honestidad. Dijo que el pasaporte se le cayó a la lavadora por accidente y quedó así. En este caso, por reglamento, debería mandarlo a la sala de interrogatorios. Sin embargo, decidí creerle. Claro, quizás fue una opción arriesgada. Pero confié en su actitud sincera y en la intuición que me han dado los años. Al final, mi juicio fue correcto. Después supe que era un empresario que venía a cerrar un trato importante. Gracias a mí, pudo firmar el contrato sin problemas. Con esa experiencia, entendí algo, las reglas son importantes, pero dentro de las reglas, el juicio humano es necesario. No todas las situaciones se pueden medir con la misma vara. Entendí que a veces hay que confiar en la experiencia y la instinto, para dar un trato más humano. Una mañana llegué a la pega como siempre, pero el ambiente estaba denso. Los colegas estaban reunidos discutiendo algo con cara larga. Me acerqué y caché que era sobre el problema de los inmigrantes ilegales de cierto país vecino que falsifican identidad. Últimamente, el número de estos casos había subido como la espuma. Muchos entraban como turistas o estudiantes y se quedaban a la mala.
El problema se agravaba y el gobierno dio instrucciones de apretar más la mano con los viajeros de Sudamérica. Al principio lo entendí, pensé que era necesario por seguridad. Pero pronto me empezó a molestar. Porque decían que, no solo a los de ese país conflictivo, sino también a los chilenos y otros vecinos, había que aplicarles un control más rudo. Especialmente la directriz contra los chilenos me preocupaba. Solo porque físicamente se parecen a los ciudadanos del otro país y hablan el mismo idioma, había que investigarlos extra, incluso dudar de si sus pasaportes eran reales. Los viajeros chilenos siempre han sido honestos y ordenados. Pensar que tenía que seguir esas órdenes me ponía el corazón pesado. Hacer pasar un mal rato a gente inocente es una lástima. Pero no podía ir contra las reglas del Estado. Desde ese día, cada vez que atendía a un chileno, me sentía mal. Aunque tuvieran todos los papeles, tenía que hacerles preguntas extra, y a veces llevarlos al cuartito de revisión. Ver sus caras de confusión me partía el alma. Una vez pasó esto, una familia chilena llegó al control. La cara de ilusión de los cabros chicos era impresionante. Dijeron que llevaban mucho tiempo preparando este viaje a Hungría. Pero por las reglas, tuve que hacerles la revisión extra. Al final, tuve que llevarlos a la sala de espera. Después de más de 2 horas de revisión, se confirmó que estaban limpios. Cuando salieron, la emoción se les había borrado de la cara. Especialmente ver la decepción de los niños me dio mucha pena. En ese momento cuestioné brígido, fuertemente, si esto era lo correcto. Estas experiencias se acumulaban y mi angustia crecía. Por un lado, sabía que la seguridad es necesaria. Pero por otro, hacer sufrir a gente inocente me dolía. Hablé con mis colegas y varios tenían el mismo drama. La mayoría se resignaba pensando que, es lo que hay, pero algunos pensaban como yo. Una tarde tranquila, estaba en mi caseta. Ese día, por alguna razón, había muchos, chilenos. Una señora de mediana edad llegó a mi ventanilla. Me pasó su pasaporte chileno con una sonrisa nerviosa. «Hola, permítame ver su pasaporte», le dije. Ella asintió. Al mirarlo, sentí algo raro. La foto y ella tenían una diferencia sutil, pero no estaba seguro. Decidí preguntar. «¿Dónde vive usted en Chile?», le pregunté. Dudó un poco y dijo, «Santiago». «¿En qué parte de Santiago?», insistí. Esta vez contestó más lento. Providencia». Normalmente, un chileno responde al tiro, de inmediato, ¿dónde vive? Así que probé preguntarle usando modismos chilenos, slang. Le dije, «Oiga, ¿y usted vive arriba o abajo de la Plaza Italia? ¿Cachai dónde queda eso?». En ese instante, su cara se congeló. Parecía no entender nada de lo que le dije. Lo confirmé, esta persona no es chilena. «Disculpe, ¿puede esperar un poco?». «Necesito confirmar algo», le dije. Se puso pálida. Cuando iba a llevar la revisión, gritó algo en un acento que no era chileno y salió corriendo. Por suerte, con ayuda de los colegas la agarramos rápido. Se confirmó que era una impostora del otro país, tratando de entrar ilegalmente haciéndose pasar por chilena. Esto me impactó. Por un lado, qué bueno que la pillé, pero por otro, me sentí pésimo. Me preocupaba que por culpa de gente así, los chilenos inocentes sufrieran controles más duros. Después de eso, me puse más atento. No solo miraba papeles, trataba de ver la verdad conversando. Empecé a aprender sobre la cultura de Chile para pillar las mentiras con naturalidad. Sin embargo, los problemas seguían. Ese día tenía un mal presentimiento y se cumplió. Fue la primera vez que tuve un conflicto con una familia chilena real. Eran 4, papás y 2 niños de básica. Los ojos de los niños brillaban. Los papás se veían felices. Papeles perfectos. Pero los escuché hablar y tuve que decidir investigar más. «Lo siento, necesito documentos adicionales», cuando dije eso, sus caras cambiaron. Confusión, miedo, rabia. El papá preguntó en inglés, ¿por qué? «¿Qué pasa?». Traté de explicar tranquilo, «No pasa nada, es política nueva». No los convencí.
El papá levantó la voz, no somos impostores. Somos chilenos con pasaporte chileno. No nos traten como delincuentes. Suspiré profundo. El malentendido que temía, ocurrió. Estaba entre la espada y la pared. Entendía su rabia, pero tenía que cumplir mi deber. Al final los llevé a la sala. Un niño preguntó, ¿hicimos algo malo? Eso me rompió el corazón. Después de una hora, todo salió bien. Les pedí disculpas sinceras al darles la entrada. Perdón por las molestias. Me sentí fatal. Un día llegó una joven estudiante chilena. Papeles en orden, mirada sincera. Pero las reglas son las reglas. Lo siento, revisión extra. Se quedó helada. Mis papeles están mal. No, le dije suave, es solo rutina con los viajeros de la región. Se le llenaron los ojos de decepción. Cuando le puse el timbre le dije, perdón de verdad. Que te vaya bacán, genial, en tus estudios. Ella me miró y dijo, quizás no es tu culpa. Pero que este sea mi primer recuerdo aquí, me da mucha pena. Eso me destruyó. Con el tiempo, interactué más con chilenos. Muchos se enojaban, pero la mayoría mantenía una calma sorprendente. Un día llegó una pareja mayor. Les dije lo de la revisión. Sonrieron con calidez. El marido dijo, entiendo. Solo haces tu pega. En mi país pasa algo parecido, lo comprendo. Esa madurez me emocionó y me dio más culpa. Otra vez, un estudiante joven. Al pedirle revisión, sonrió y dijo, tranquilo, sé que es necesario. Entiendo que su trabajo es peludo, difícil. Estas experiencias se acumularon. Hablé con colegas y propusimos, ¿y si aprendemos un poco de cultura y jerga chilena? Unos, chilenismos. Todos estuvieron de acuerdo y empezamos a estudiar después de la pega. Empezamos a ver cambios. Al saludar con un, ¿cómo estáis?, o preguntar por la cordillera, las caras de los chilenos se iluminaban. Era el primer paso. Decidí que no podía seguir así. Pedí hablar con mi jefe. Le dije que el sistema actual estaba mal. Estamos estresando a gente inocente y dañando la imagen del país. El jefe suspiró, Jepper, entiendo, pero la seguridad es primero. No me rendí. Si hilamos más fino, podemos proteger la seguridad sin atropellar derechos. Le mostré datos y propuestas. Me escuchó atento. Al final dijo, vale. Probemos tu método un mes. Me emocioné. Trabajé durísimo, horas extra analizando datos. El nuevo sistema se basaba en el perfil personal, no solo la nacionalidad. Con los chilenos, usábamos su cultura para validar. Los resultados fueron claros, 30% menos de revisiones inútiles, 50% más de satisfacción. Y 0 problemas de seguridad. Entonces conocí a un empresario chileno, el señor González. Un tipo de 50 años, venía por negocios de vinos. Hola, señor González. ¿Viene a Hungría seguido? Sí, es mi 20ª vez. Aún así, tenía que hacer una confirmación extra. Perdone, un momento. Él sonrió, claro, entiendo, es por seguridad. Hablamos. Me dijo, al principio me molestaba, pero entiendo que hacen su pega. Solo les falta ser más flexibles. No todos los latinos somos iguales. Sus palabras me dieron fuerza. Junto a mis colegas, lanzamos un proyecto nuevo. Analizamos datos y confirmamos que juzgar solo por nacionalidad no sirve. Creamos un estándar nuevo. Consideramos el historial, la profesión. Con los chilenos, tomamos en cuenta su estabilidad y cultura. Las revisiones innecesarias bajaron un 60%. Y yo cambié. Ya no era un oficial frío, sino un puente cultural. Una vez, a un estudiante nervioso le dije en español chileno, hola, bienvenido. Pásalo chancho, muy bien, estudiando aquí. Abrió los ojos, habláis chileno. Bacán. Ese pequeño cambio hizo la diferencia. Aún hay desafíos, pero sueño con que todos crucen la frontera sonriendo. Todo empezó gracias a la paciencia de los viajeros chilenos. La segunda historia,
María en Barcelona. Aquí, una estudiante de aquel país grande le grita, ladrona, a una estudiante chilena. Muchos amigos quedaron impactados y la chilena se sintió muy agraviada. ¿Qué pasó realmente? Hola, soy María, vivo en Barcelona, España. Antes me caía pésimo la gente de Sudamérica. Crecí pensando que todos esos países eran pobres y atrasados. Vivo en Barcelona, una ciudad rica, llena de arte, Gaudí, playa y buena comida. El problema es que, igual que turistas, hay miles de inmigrantes irregulares. Especialmente de ciertos países latinoamericanos. España ha hecho varias regularizaciones, pero siguen llegando. Esta gente trabaja por sueldos bajos, quitándole la pega a los locales. Mi papá, que trabaja en la construcción, siempre se quejaba. Todo sube, pero los sueldos bajan por culpa de ellos. Mi papá ganaba el mínimo, pero los ilegales aceptaban menos. Mi papá pasaba mucho tiempo cesante, desempleado. Tuvimos problemas de plata, dinero, y mi mamá tuvo que salir a trabajar. Además, en mi barrio, el Raval, el arriendo subió por la demanda de estos inmigrantes. Y no solo eso, la delincuencia. Los carteristas en el metro, los lanzas. Muchos eran de esos países. El Raval se puso peligroso y sucio. Mis papás siempre maldecían a los inmigrantes latinos, decían que ojalá desaparecieran. Yo crecí odiándolos también. A pesar de ser pobre, estudié mucho y logré entrar a la Universidad de Barcelona. Una universidad prestigiosa. Hay muchos estudiantes internacionales, varios latinos. Yo los ignoraba. Para mí, todos eran iguales, gente de países subdesarrollados. Pero mis amigos españoles eran diferentes. A muchos les encantaba un país llamado Chile. Hablaban de su cine, de sus vinos, de sus paisajes del sur, de las empanadas. Yo tenía un celular viejo y solo pensaba en estudiar para sacar a mis papás de la pobreza. No tenía idea de la cultura chilena. En segundo año, me uní a un club cultural con mi amiga Lucía. Ahí había estudiantes de todo el mundo. Noté algo raro, entre los estudiantes latinos, los de aquel país grande, y los chilenos no se llevaban bien. Eran como el agua y el aceite. Al principio no los distinguía. Pero al escucharlos, caché la diferencia. Los del otro país eran ruidosos, gritones. Me daban dolor de cabeza. En cambio, los chilenos eran piola, tranquilos, hablaban suave, con su cantadito especial. Lucía me contó que una vez, un estudiante del otro país le dijo a un chileno que Chile no tenía cultura propia, que eran inferiores o copiones. El chileno le respondió y quedó la escoba, el desastre. Desde ahí no se hablaban. Poco a poco, empecé a conocer la cultura de Chile en el club. Sus películas eran profundas, interesantes. Me enganché. Empecé a probar su comida. Me acerqué a los chilenos. A los estudiantes del otro país no les gustó. Trataban de imponerme sus series, que eran repetitivas y predecibles. Las chilenas eran mucho mejores. Me di cuenta de que los del otro país interrumpían siempre, hablaban fuerte. Los chilenos escuchaban y empatizaban. Me cayeron bien los chilenos. Un día, pasó algo en el club. Íbamos a ver una película chilena. Al entrar, había gritos. Una chica llamada Lee, del otro país, le gritaba, ladrona, a Valentina, una chilena. Lee decía que dejó su bolso caro, fue al baño, y al volver no estaba su billetera de marca. Solo Valentina estaba ahí. Valentina decía que no había tocado nada. Lee insistía en revisar su mochila, gritando que los chilenos son unos muertos de hambre y ladrones. Valentina, con mucha dignidad, vació su mochila. No había nada. La película se canceló. Semanas después, yo estaba ayudando en el bar de tapas donde trabajo. Iba al vestidor y vi a Lee. Estaba con amigos, comiendo tapas. Y sacó la billetera, robada. Era inconfundible, roja chillón. Me acerqué. ¿La encontraste? Lee se asustó. Ah, sí, estaba en el baño. Pero seguro Valentina la escondió ahí. No lo podía creer. Le dije,
Déjate de hablar estupideces y anda a pedirle perdón a Valentina. Días después, en el club, encaré a Ali frente a todos. ¿Te disculpaste? Todos miraron. Lee, avergonzada, murmuró excusas. Es que como Chile es un país pobre, es obvio sospechar. Ahí exploté. Le grité frente a todos. Oye, córtala. Aunque no he ido a Chile ni a tu país, se nota que Chile es mucho más civilizado. En mi barrio está lleno de inmigrantes ilegales de tu país, trabajando por 2 pesos. Nunca he visto a un chileno ilegal pidiendo limosna o viviendo en la calle. Si tu país es tan rico como dices. ¿Por qué están todos aquí desesperados? No acepto que digas que Chile es país de ladrones. Viéndote a ti, me doy cuenta quién es el atrasado aquí. Lee temblaba de rabia pero no dijo nada. Se fue con su grupo. Mis amigos, lejos de enojarse, me apoyaron. Fueron a consolar a Valentina. Ahí supe que incluso en Chile hay muchos inmigrantes ilegales de ese otro país. ¡Qué ironía! Ahora, sin esa gente tóxica, disfrutamos a concho, al máximo, la cultura chilena en el club. Comemos pastel de choclo y lo pasamos chancho. Estas 2 historias nos muestran cómo los prejuicios nos ciegan. Pero la honestidad y la actitud, piola y educada de los chilenos derribaron esos muros. El pasaporte es solo un papel. El verdadero pasaporte es la calidad humana. Como dijo el oficial Hepper y como aprendió María, a veces hay que mirar más allá de la etiqueta. Gracias por escuchar. Si esto te dejó pensando, bacán. Nos vemos en la próxima historia.